Imagina que eres soldado, estás en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, y te acaban de dar una orden que, francamente, no tiene mucho sentido. Cruzar la Francia ocupada por los nazis en medio del caos más absoluto para encontrar a un tío que ni siquiera conoces. ¿Por qué? Porque su madre lo necesita. Así, sin más. Eso es lo que le pasa al capitán John Miller, interpretado por Tom Hanks. Miller es un tipo curtido, reservado, con cara de pocos amigos, que lleva tanto tiempo en la guerra que ya no recuerda bien quién era antes de todo esto. Un día, después de sobrevivir al infierno más literal que puedas imaginar, le dicen que tiene que montar un equipo, meterse de cabeza en territorio enemigo y traer de vuelta con vida a un chico llamado James Ryan. ¿Quién es James Ryan? Un soldado raso, un chaval sin nada especial, pero resulta que sus 3 hermanos han muerto en combate en apenas unos días. 3 hermanos, así que mandan a buscar al cuarto hijo, el único que queda con vida, para mandarlo a casa antes de que su madre le pierda a él también. La película comienza con una de las secuencias de guerra más brutales, más honestas y más impactantes que se han rodado jamás en la historia del cine. Las lanchas tocan la orilla y las rampas se abren, y lo que pasa entonces no tiene nada que ver con el cine de acción que conoces. No hay planos glorificadores, solo ruido, sangre y miedo, soldados que mueren antes de poner un pie en la arena, hombres que se ahogan con el equipo encima, incapaces de salir a flote por el peso del material, gritos que se mezclan con explosiones, cuerpos flotando en el agua teñida de rojo. El capitán Miller emerge del mar como un sonámbulo con la mirada completamente perdida, y durante unos segundos parece que hasta él ha perdido el norte por completo. Spielberg rodó toda esta secuencia con cámara en mano, sin música y sin ningún filtro. 27 minutos de puro infierno que no te sueltan desde el primer segundo. La razón por la que esta película sigue siendo referencia 30 años después es precisamente esa. Te muestra que la guerra es un caos organizado donde cualquiera puede morir en cualquier segundo, sin importar el rango ni la experiencia. Antes de esa película, el cine bélico te vendía epicidad. Spielberg decidió quitarle toda la épica y dejar solo la verdad. Miller consigue reagruparse entre el caos, lidera a sus hombres a través del fuego, van tomando posición por posición, empujando los búnkeres alemanes hasta asegurar la playa. Lo consiguen, pero a un precio brutal. La playa de Omaha quedará grabada en la historia como uno de los días más sangrientos de la guerra. Miles de muertos en pocas horas. Miller sabe que lo que acaba de vivir no se va a poder borrar nunca, y en ese proceso ya ves todo lo que le define. Un hombre que siente cada baja como una deuda personal, que toma decisiones sabiendo que cuestan vidas, y que carga con eso en silencio, sin compartirlo con nadie. Días después, con Omaha ya asegurada, Miller recibe la misión en un despacho. Le presentan el caso Ryan. Nadie en la sala parece especialmente convencido de que sea una buena idea, pero las órdenes son órdenes. Hay que traer al cuarto, Ryan, a casa. Miller es el elegido para liderar el rescate con 7 hombres a su mando. El equipo que forma es variado, como siempre en estas cosas. Tienes a Horvath, el sargento de confianza, la mano derecha de Miller, el único que le conoce de verdad. A Raven, un neoyorquino bocazas que no se calla ni debajo del agua, pero que en combate no falla nunca. A Mellish, judío, con sus propias razones para odiar a los nazis, con una intensidad que va mucho más allá de cualquier disciplina militar. A Caparzo, buen corazón y mala costumbre de bajar la guardia en el peor momento. A Jackson, el francotirador sureño que reza antes de apretar el gatillo y que raramente falla. A Irwin, el médico del grupo, el más empático de todos, el que cura sin hacerle preguntas y sin pedir nada a cambio. Y a última hora se añade Upham, un tipo de intendencia que habla alemán y francés perfectamente, pero que jamás ha visto un combate real. Un hombre de despacho metido de repente en lo más profundo de la guerra, sin saber muy bien cómo ha llegado hasta ahí. El grupo comienza a moverse por la Normandía rural, buscando rastros de Ryan. Nadie sabe dónde está. Preguntan en cada unidad que encuentran, consultan registros, hablan con supervivientes del desembarco. Nada. El chico parece haberse evaporado, y mientras tanto, cada kilómetro que avanzan puede ser el último. La primera pérdida llega pronto. El pelotón llega a un pequeño pueblo francés con un francotirador alemán apostado en la torre de la iglesia local. Caparzo, el del buen corazón, comete el error de bajarse de la cobertura para ayudar a una niña francesa que llora en mitad de la calle. Un solo disparo seco desde la torre. Carpazo cae herido de gravedad en campo abierto. El pelotón no puede llegar a él sin quedar expuesto al fuego. Wade grita instrucciones desde la cobertura, intenta acercarse pero no hay forma. Caparzo muere en esa calle, bajo la lluvia. En sus manos una carta a medias para su padre que no llegará a terminar. Es la primera vez que el grupo pierde a uno de los suyos en esta misión. Siguen avanzando entre los campos de Normandía en silencio, cada uno metido en sus pensamientos. Upham, el que nunca ha visto guerra de verdad, intenta procesar todo lo que le rodea sin conseguirlo del todo. Los demás van en modo
supervivencia puro. El paisaje de Normandía es precioso y mortal al mismo tiempo. Campos de trigo, caminos de tierra y en cada esquina puede haber alguien esperando para matarte. Poco después localizan a un soldado que resulta ser Ryan, pero no es el Ryan que buscan, es otro James Ryan, de otra unidad completamente distinta. El chasco es monumental. Habían empezado a ver el final del túnel y resulta que ni han llegado a la mitad. La tensión dentro del grupo sube peligrosamente. Raven explota. ¿Para qué arriesgamos el pellejo de 8 para salvar a uno? ¿Quién decide que la vida de Ryan vale más que las nuestras? Es una pregunta que todos tienen en la cabeza, pero que solo Raven se atreve a pronunciar en voz alta. Y aquí viene uno de los momentos más humanos e inesperados de toda la película. Hasta ese punto, todos llevaban semanas haciendo apuestas sobre la identidad civil de Miller. Maestro, albañil, médico, nadie lo sabe porque Miller nunca habla de su vida anterior. En ese momento de máxima tensión, cuando el grupo está a punto de romperse, Miller decide abrirse. Confiesa que antes de la guerra era profesor de literatura en un instituto de Pensilvania. Un hombre de letras metidos a capitán de guerra por las circunstancias. Y lo que dice a continuación se te clava para siempre. Que cada orden que da, cada vez que un hombre muere bajo su mando, piensa que si consigue traer a Ryan a casa, eso lo equilibrará. Que eso justifica algo de todo ese dolor. Esa es su forma de seguir siendo el mismo en medio de todo esto. La revelación funciona. El grupo se recompone y sigue adelante. Avanzan hasta encontrar una posición alemana con una ametralladora camuflada que domina el camino. La mayoría quiere rodear y pasar de largo. Miller decide atacarla, no porque sea urgente para la misión, sino porque si la dejan ahí pueden matar a otros soldados aliados que pasen después de ellos. En el asalto, Wade recibe varios disparos. Los hombres se arrodillan junto a él, presionan las heridas y le gritan que aguante. Pero Wade, el que siempre curaba a todos sin pedir nada, no puede ser salvado esta vez. Muere entre los brazos de sus compañeros mientras el ruido de la batalla se apaga lentamente a su alrededor. La muerte de Wade destroza al grupo por dentro y desata la rabia que estaba contenida. Tienen a un prisionero alemán capturado en esa posición. Raven quiere matarlo ahí mismo. Mellish también. El prisionero llora, suplica, habla rápido en alemán con Upham, que le traduce para Miller. El alemán dice que le gusta América. Miller lo deja ir, le quita el uniforme y lo suelta hacia las líneas aliadas. Raven explota de rabia. Mellish no da crédito. ¿Por qué lo hace? Porque con Wade recién muerto entre sus manos, ejecutar a un prisionero desarmado que llora sería cruzar una línea de la que no hay vuelta. Hay acciones que, una vez hechas, te cambian para siempre. Y Miller todavía quiere conservar algo de sí mismo cuando todo esto se acabe. A ese alemán le llaman Steamboat Willie, entre ellos. Ese nombre va a volver, en el peor momento posible. El grupo recibe finalmente información fiable. Ryan está en Ramel, un pequeño pueblo donde un puente estratégico sobre el río Merderet debe ser defendido a cualquier precio. Si los alemanes lo cruzan con blindados, cambian el rumbo de toda la ofensiva aliada. Ryan está ahí, con un puñado de paracaidistas de la división aerotransportada, solos, sin refuerzos garantizados, esperando que alguien llegue antes de que todo esto se derrumbe. Cuando por fin encuentran a James Ryan, interpretado por Matt Damon, lo primero que sorprende es lo joven que parece. Miller le da la noticia sin rodeos. Sus 3 hermanos han muerto. Se va a casa. Órdenes directas del mando supremo. Ryan se queda helado. La cara se le descompone completamente. Pregunta cómo, cuándo. Miller, con poca paciencia para los detalles, le dice que eso da igual ahora mismo. Lo que importa es que tiene que salir de ahí. Y Ryan dice que no se va. No es arrogancia. Ryan mira a sus compañeros y dice que no puede abandonarlos. Que esos tíos son su familia ahora. Que si se va, el puente cae y mueren todos. ¿Cómo va a irse a casa mientras sus hermanos de armas se quedan aquí a morir? Miller podría arrastrarlo, cumplir la orden a la fuerza, pero mira a Hobarth y toma la decisión. Se quedan. Si Ryan no se va, defienden el puente junto a él. Hobarth no da crédito, pero tampoco dice nada, porque en el fondo sabe que es lo correcto, que quedarse a defender ese puente, aunque nadie se lo haya ordenado, es lo único que tiene sentido en ese momento. El pelotón, agotado y mermado por las bajas anteriores, prepara la defensa de Ramel, con lo poco que tienen. Explosivos improvisados, posiciones de francotirador, barricadas. Jackson sube al campanario de la iglesia. Upham se encarga de repartir munición por el perímetro. Los hombres de Ryan y los de Miller trabajan juntos por primera vez, comparten cigarrillos y se explican mutuamente los puntos débiles del pueblo. Hay una calma extraña antes de que todo explote. Los soldados comparten historias de casa. Un paracaidista habla de su chica, otro de su madre. Es ese silencio que reconoces al instante porque sabes perfectamente que no va a durar nada. Y no dura.
La batalla de Ramel es una carnicería sin pausa ni respiro. Los hombres caen uno a uno. Jackson, el francotirador del campanario, es destruido cuando un tanque apunta directamente a la torre. Melis muere en un combate cuerpo a cuerpo brutal y desesperado contra un soldado alemán. Es una escena sin música ni cortes rápidos, que se hace eterna. Y Upham está en las escaleras mientras eso pasa, paralizado por el miedo, incapaz de subir a ayudar a su compañero que muere a metros de él. Ese momento de Upham es el más incómodo y el más honesto de toda la película. El miedo real no funciona como en el cine. El miedo real te clava los pies al suelo aunque tu mente te grite que te muevas. Miller sigue peleando hasta el final. Hobarth también cae. El puente está siendo atacado desde todos los flancos y el grupo apenas aguanta. En un momento de desesperación total, Miller coge su pistola y se lanza solo hacia el puente para intentar volarlo y cortar el paso a los blindados. Está herido, camina cojeando, dispara a un tanque con la desesperación de alguien que ya no tiene nada más que intentarlo. Y entonces aparece Willy, el mismo alemán al que Miller liberó días antes, de vuelta, en uniforme completo con un arma apuntándole directamente. Miller recibe los disparos, cae, y cuando todo parece perdido, llegan los aviones aliados, tarde pero justo a tiempo, destruyen los tanques, los alemanes se retiran. Upham, el que estuvo paralizado durante todo el combate, encuentra al fin el valor que no tuvo antes. Cuando los alemanes se rinden, incluido Willy, Upham les dispara. No es heroísmo, es culpa hecha acción. Es todo lo que no fue capaz de hacer cuando Melis lo necesitaba. El puente resiste, misión cumplida. Miller agoniza en el puente, Ryan se arrodilla junto a él, y el capitán Miller, con sus últimas fuerzas, le susurra las palabras que definen toda la película. Gánatelo. Gánate el derecho a que 8 hombres dieran su vida para que tú puedas volver a casa. Vive de forma que eso no haya sido en vano. Miller cierra los ojos, la película salta al presente, al anciano llorando en el cementerio de Normandía. Ahora sabemos quién es James Ryan, ya mayor, de rodillas ante la tumba del capitán Miller. Se gira hacia su mujer con la voz rota y le pregunta si ha llevado una buena vida, si se lo ha ganado. Ella le dice que sí, y la cámara se aleja lentamente, la bandera americana ondeando sobre miles de cruces blancas. Antes de cerrar, un par de cosillas que seguramente no sabías del rodaje. La primera, Spielberg sometió a casi todo el reparto a un entrenamiento militar real de 10 días antes de rodar. Tom Hanks, Tom Sizemore y los demás pasaron por un campo de entrenamiento del ejército americano, pero Matt Damon fue expresamente excluido. Spielberg quería que cuando Ryan apareciera por primera vez, los actores sintieran de verdad cierto resentimiento espontáneo hacia él. El truco funcionó de maravilla. Segunda, la secuencia de Omaha Beach costó $11 millones y tardó casi un mes en filmarse. Se usaron amputados reales del ejército irlandés para dar autenticidad a las escenas de heridos. Eso que ves ahí no es digital barato. Tercera, cuando la película se proyectó para veteranos reales de aquel día, muchos de ellos tuvieron que salir de la sala durante la secuencia de la playa, porque les devolvió de golpe recuerdos que llevaban décadas enterrando. Algunos no pudieron terminar de verla. Salvar al soldado Ryan no es una película sobre la guerra, es una película sobre el peso de seguir vivo cuando otros han muerto por ti. Esto ha sido Historias Contadas. Dale a like si te ha gustado, suscríbete si aún no lo has hecho y cuéntame en comentarios que si crees que James Ryan se lo ganó realmente. Nos vemos en el siguiente vídeo.